La respuesta corta es no. No son lo mismo, para nada. Pero, y aquí viene lo bueno, entender por qué. Eso, mi amigo, es como desbloquear un superpoder de desarrollador. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Ok, empecemos por el primer contrincante. Hablemos de SQL, el mundo del orden. Para que nos entendamos, imaginen que estamos entrando a un universo donde todo, absolutamente todo, tiene su lugar. Piénsenlo como una biblioteca gigante, pero perfectamente organizada. Bien, una base de datos relacional o SQL funciona guardando los datos en tablas. ¿Y qué son las tablas? Pues filas y columnas, súper bien definidas. Miren, es básicamente como una hoja de cálculo, pero con esteroides, mucho más potente. Cada datito tiene su cajón en su lugar exacto, y de ahí no se puede mover ni salirse de las reglas que ya le pusimos. ¿Y aquí? Aquí es donde pasa la magia. ¿Ven cómo se conectan las cosas? Usan algo llamado claves externas para crear relaciones. Imagínense, en una tabla tenemos a los clientes, en otra, todos sus pedidos. El ID del cliente es como un puente, un hilo invisible que une las dos tablas. Así, sabemos exacto, sin duda alguna, qué pedido le pertenece a qué cliente. Todo queda amarrado, todo tiene lógica. Entonces, uno se pregunta, ¿y para qué tanto orden? Bueno, esto es ideal en sistemas donde la consistencia es crítica, o sea, no negociable. Pensemos en un sistema bancario, por ejemplo, o en una tienda en línea donde el inventario tiene que ser perfecto, o un sistema de gestión de una empresa enorme. En esos lugares no te puedes dar el lujo de tener un error. La integridad de los datos es la ley. ¿Listo, Pikachu? ¿Entendido el mundo del orden? Perfecto, porque ahora nos vamos al otro extremo del universo, al universo flexible de NoSQL. Si SQL era esa biblioteca impecable, NoSQL es más como una caja de Legos gigante. Puedes construir lo que se te venga a la mente, como quieras. El nombre, NoSQL, en realidad significa Not Only SQL, o sea, no solo SQL. Y es que aquí la info se guarda de formas mucho más libres, más flexibles. La más común es en documentos. Así que nos podemos ir olvidando de esas tablas rígidas, de las filas y columnas tan estrictas. A ver, en vez de tener la información de un usuario repartida en varias tablas, como vimos antes, aquí es más común tener un documento por cada usuario. Piénsenlo así, el perfil de una red social. Todo sobre esa persona, su nombre, su lista de amigos, sus publicaciones, sus fotos, va todo junto, en un mismo archivo, como si fuera un objeto JSON. Y lo mejor, si el día de mañana queremos agregar un nuevo dato, no sé, como Pokémon favorito, pues simplemente se lo agregamos a su documento y ya, sin tener que cambiar toda la base de datos. ¿Y dónde queremos este nivel de flexibilidad? Pues en proyectos que necesitan crecer y cambiar, pero a toda velocidad. Pensemos en redes sociales que evolucionan constantemente, o en análisis de Big Data, con montones de información distinta, o en los aparatitos de Internet de las Cosas, que mandan datos sin parar, o en las plataformas de streaming. Para todos ellos, la velocidad y la capacidad de adaptarse son lo más importante. Muy bien, Pikachu. Atención, llegó el momento del cara a cara, el enfrentamiento final. Vamos a ponerlos a pelear estilo videojuego. SQL contra no SQL. ¿Quién se lleva la victoria? ¡Que empiece la batalla! Primer round. Estructura. Por un lado, SQL rígido. Tus datos tienen que entrar sí o sí en un molde que ya definiste. Cero sorpresas. Por el otro, no SQL flexible. La estructura se adapta a los datos, no al revés. Ideal para cambiar las cosas sobre la marcha. Segundo round, escalabilidad. Y ojo aquí, porque esta diferencia es fundamental. Las bases de datos SQL escalan de forma vertical. ¿Qué significa eso? Que si necesitas más poder, tienes que comprar un servidor más grande, más caro, más potente. En cambio, las no SQL escalan horizontalmente. Simplemente vas añadiendo más servidores a tu red. Es la diferencia entre tener un solo luchador super mega fuerte o tener un ejército entero peleando para ti. Tercer y último round, el caso de uso. Y aquí se decide todo. SQL es el campeón indiscutible de la integridad transaccional. Piensen en un banco. Todo tiene que cuadrar, ser seguro, ser consistente. Y no SQL es el rey de la velocidad y el manejo de cantidades masivas de datos. O sea, el corazón de una red social. Y bueno, después de esta pelea queda algo muy claro. La pregunta real no es cuál de las dos es mejor, no. La pregunta es, ¿cuál es la herramienta correcta para el trabajo que se quiere hacer? A ver, pensemos un poco. Un pequeño desafío para todos. Si nuestro amigo Pikachu quisiera programar su primera Pokédex, ¿qué debería usar?
¿Se iría por la estructura superordenada de SQL para definir a cada Pokémon con sus estadísticas fijas? ¿O preferiría la flexibilidad de NoSQL pensando en que más adelante podría querer añadir videos de batallas o ubicaciones en tiempo real? Interesante dilema, ¿verdad? Y para que no se nos olvide nada y para tenerlo todo a la mano, aquí les va el resumen definitivo. Modelo de datos, esquema, cómo escala y para qué es mejor cada una. Con esta tabla queda todo lo que acabamos de ver súper claro. En serio, guarden esta imagen porque vale oro. Y así llegamos casi al final. Porque créanme, elegir la base de datos correcta no es cualquier cosa, no es un detallito técnico que se decide al final. Es de hecho una de las primeras grandes decisiones, una que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un proyecto. Quédense con esta idea. Entender esto hoy les va a ahorrar meses, pero meses de dolores de cabeza y confusión mañana. Es una de las lecciones más importantes. ¡Y listo! Ahora ya tienen el conocimiento. El superpoder del que hablamos al principio es suyo. Así que la única pregunta que queda es, con esto en sus manos, ¿qué maravillas van a construir? El universo del desarrollo los está esperando. Nos vemos en la próxima.